Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los asistentes, le damos las gracias a los ponentes por estar aquí presentes y le extendemos un agradecimiento a la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, a la doctora Gómez Frode y asimismo al Proyecto Grado Cero y al doctor Alfonso Ochoa Hoffman por facilitarnos el auditorio y apoyarnos en este coloquio. Vamos a empezar con la mesa de este coloquio jurídico, la gobernanza de Internet, dilemas de la regulación jurídica. El tema de esta mesa es los vitrales de la problemática jurídica de Internet en los delitos electrónicos, retos y perspectivas. Como ustedes saben, toda tecnología tiene dos facetas, una positiva y una negativa. Digamos, por ejemplo, la energía atómica, con ella logramos medicina de avanzada y al mismo tiempo se presta para una bomba de mucho poder que puede destruir ciudades enteras. Y así muchos avances tecnológicos como la petroquímica tienen como correlación la contaminación del planeta, entre otros. En este caso hablamos del Internet y una de sus particularidades es su enorme potencial para el desarrollo de las tecnologías, para el desarrollo de las sociedades, pero al mismo tiempo tiene un componente negativo, que es que toda tecnología utilizada por los humanos en sentido positivo también puede tener serios problemas, y hoy vamos a hablar precisamente de los delitos que suceden dentro del Internet. Estos delitos informáticos que todos conocemos, existen muchos, como por ejemplo el phishing, el robo de identidad, el fraude electrónico, entre muchos otros. De manera que, sin abundar más, porque esta será precisamente la cátedra inicial del doctor Alberto Enrique Nava Garcés, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica. Actualmente es profesor por oposición de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor investigador del Infotec, profesor investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado litigante en materia penal y consultor en materia de amparo penal en el despacho del doctor Ricardo Franco Guzmán. Es autor de más de una decena de libros en Derecho Penal, entre los que destacan Análisis de los delitos informáticos, editado en el 2005, Delitos informáticos, editado en el 2007, El error en Derecho Penal, en el 2007, la Ley de Producción de Datos en posesión de particulares, en el 2012, y la prueba electrónica en materia penal en el año 2011. Sin más preámbulo, le cedemos el micrófono al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, gentil y distinguido y escaso público. Agradezco mucho a la División de Estudios de Posgrado la invitación para venir a hablar con ustedes sobre estos temas. De alguna manera, cuando el auditorio es más reducido, pues obviamente podemos entrar en un diálogo que nos acerque más a sus dudas, etcétera, y poder de alguna manera sacar provecho de esta presentación. Lo primero que quisiera comentar, y no me voy a extender mucho, es para dar continuidad a lo que ya hablábamos en estas aulas hace un año. Nos habíamos quedado en el hecho de si realmente las tecnologías nos servían o nosotros le servimos a las tecnologías, y tenemos que saber con qué contamos, tanto en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, como de los delitos o con la regulación que tenemos sobre ella. Bien, al principio precisamente de nuestra disertación el año pasado, comentábamos que existía un gran problema o un gran debate. Realmente, viéndolo como un derecho, el Internet para todos, y viendo que precisamente una de las banderas de Facebook del presidente de Facebook era, sí, Internet debe de existir para todos, realmente había un interés por parte de este tipo de empresas para ampliar nuestros derechos o para ampliar sus mercados. Y así, precisamente, siguiendo ese mismo hilo conductor, tenemos que preguntarnos a quién sirven las nuevas tecnologías. Nosotros encontramos mucho provecho en los nuevos artilugios como el smartphone, que pues tienen muchísimas tareas, realizan pues obviamente cuestiones como sacar fotografías, llevar una agenda, tener contactos. Cuando se nos olvida algo, ya no tratamos o ya no apelamos a nuestra memoria, sino todo lo googleamos.
Cuando tenemos una duda de qué significa algo, directamente a Wikipedia. Realmente empezamos a dejar de tener cierto o de hacer un esfuerzo mental por saber las cosas, sino más bien nos convertimos en una cuestión instrumental del aparato para poder comunicarnos con otras personas. Uno de los grandes problemas que ha habido de un tiempo a la fecha es que, así como hemos visto diagramas donde las personas comienzan encorvadas y se van estirando con el tiempo y con la evolución, digo, sin tratar de lastimar a los que sean creacionistas, la cuestión es que poco a poco también las personas se han ido haciendo una involución, volviéndose a agachar, y en cualquier reunión vemos un gran problema. Ya las personas están consultando el celular, ya no se comunican entre ellos, ya la comunicación es escasa. Estamos entre más comunicados, más solitarios que nunca. Y dependemos cada vez más de esta clase de aparatos. En tanto es así que precisamente tenemos que saber si realmente estamos regulados, no estamos regulados en estos ámbitos, o, como yo lo creo, estamos sobreregulados y mal regulados. Hace escasos 2 años realicé un trabajo para la Organización de las Naciones Unidas en donde me pedían hacer un ejercicio. ¿Cuántas leyes hay sobre Internet y nuevas tecnologías en América Latina? La sorpresa es que solamente del índice salieron 696 páginas, sin entrar al cuerpo de las leyes. Había estados, había países que finalmente no le daban mucha importancia al tema de Internet, pero había estados en que habían regulado región por región, habían hecho leyes especiales, principalmente, y esto se abulta mucho en los casos de Brasil y Argentina. ¿Pero por qué digo que estamos mal regulados? Ya lo veremos líneas más adelante. Regresando otra vez a otro de los hilos conductores de esta plática, pues tenemos que recordar precisamente eso que estábamos comentando hace unos momentos. ¿Para qué sirven estos smartphones? ¿Qué tipo de actividades realizan a través del smartphone? El problema de un smartphone es cuando el dueño ya no es tan inteligente como el teléfono, ¿no? Ese es el gran reto que nos pone estar hablando con Siri. Pero afortunadamente todavía Siri no juega ajedrez. Entonces, en este tipo de cosas, nos damos cuenta que mucho de nuestra vida empieza a depender, y muchas de nuestras cuestiones, de nuestros datos, los empezamos a colocar en este tipo de artefactos. Y en particular, por cierto, los smartphones también tienen otra función. Sirven para hablar por teléfono. No se les olvide ese punto con el que alguna vez comenzamos. Pero en particular hay dos o tres aplicaciones que me gustaría comentar sobre su funcionamiento. Ubican Foursquare, ubican Waze, ubican Navigon, Google Maps y algo que se llama Facebook. Bien. Foursquare es una aplicación en la que la persona hace check-in en determinados lugares y a cambio le dicen pues cuál es el platillo que se recomienda, cuáles cosas no debe de pedir, cómo es el servicio, etcétera. También le ayuda a uno a localizar gasolinerías cuando ya el tanque ya viene prendiendo por segunda vez la luz amarilla, y también aun cuando está aparentemente apagada esta aplicación, cuando estamos en un determinado lugar, digamos la Facultad de Derecho, dicen: no olvides pasar por las tortas Mari, que son las mejores. Caray, yo pensé que lo traía apagado. Bien. La cuestión es que uno tiene que corresponder a ese tipo de aplicación haciendo check-in, o sea, ya fui, calificarlo, si se puede sacar una foto, socializarlo, y finalmente se constituye como una aplicación más de valor agregado para estos servicios de teléfonos. Fuera del check-in, pues realmente Foursquare no tiene mayor ni dificultad, pero tampoco mayor chiste. Y con eso, pues obviamente nos damos cuenta que la mayor parte de los teléfonos actualmente ya tienen
una forma de establecer en dónde nos encontramos. Una cuestión que puede parecer sexista y demás, pero ni modo, es parte de nuestra naturaleza, es que los hombres regularmente cuando estamos perdidos no preguntamos. Y nos dicen, oye, ¿por qué no preguntas en la esquina? No, yo ahorita doy, soy muy bien orientado. No preguntamos a nadie. Pero para eso también ya aparecieron precisamente dispositivos que orientan en cuestión de GPS y que pues a uno lo ubican en la ruta. Algo que obviamente hace enojar al sexo femenino porque dicen, oye, nunca me haces caso a mí, pero a la computadora sí. Y tenemos Waze, Navigón, Google Maps, que de alguna manera nos establecen cuáles son nuestras rutinas y nuestros viajes más comunes. Así como estábamos hablando de Foursquare, pues también Waze, Navigón y todo este tipo de aplicaciones van guardando una determinada rutina de nuestros viajes. En pocas palabras, nosotros estamos diciendo dónde estamos. Por último, Facebook y algunas otras aplicaciones de redes sociales tienen una función similar. Aun cuando la persona no acepte o no quiera divulgar en dónde se encuentra, queda registrado desde dónde está mandando determinados mensajes. Una cosa es que no quiera y otra, y más bien que no se haga público, pero no que no quede registrado. Y al respecto, pues obviamente iremos entrando a nuestro tema. ¿Qué es lo que no tenemos en nuestra regulación en los delitos informáticos? Pues miren, hemos sido muy erráticos para legislar en materia informática. En Sinaloa, hace ya muchísimos años, se presumía de tener la primera ley o los primeros tipos penales en materia informática. Pero ¿qué pasaba si el delito ocurría desde Durango? Impunidad. Una persona no podía alcanzar o ser juzgada si en otra entidad no se considera como delito. En el caso de la legislación federal, tuvo un momento cumbre que se desinfló al poco tiempo. Se incorporan los delitos en el artículo 211 bis 1 a 211 bis 7 en 1999 en la legislación federal y aplicaba de alguna manera al Distrito Federal porque eran un solo cuerpo legal. Pero justo en 1999 el Distrito Federal obtiene como una de sus facultades para la Asamblea hacer su propio Código Penal. ¿Qué significa? Que esos delitos informáticos que se estaban estableciendo ahí, de pronto quedaron atrapados con una serie de candados que obviamente son parte de nuestra legislación. ¿Cuáles son esos candados? Artículo 104 constitucional, artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dicen? Pues que solamente serán delitos federales y se atenderá sobre los delitos que se cometan en el Código Penal Federal de acuerdo a las circunstancias y a los sujetos que padezcan el delito. ¿Qué significa? Que si un particular resiente el daño, no se le va a poder aplicar el Código Penal Federal. Mala tarde entonces para esta clase de delitos. Además, fueron incorporados por una moda nada más, sin saber cuál era la naturaleza de los propios delitos. El legislador en aquel momento estaba legislando en un cuarto a oscuras. Sin saber de qué se tratan las nuevas tecnologías, trató de colocar los delitos donde mejor pudo. ¿Cuáles eran las discusiones en aquel entonces para colocar el delito? ¿Qué era lo que estamos protegiendo para empezar? Y los temas más recurrentes que podrán ver de la época del 99 era, estamos protegiendo privacidad o intimidad. Y los colocaron en revelación de secretos. Total, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Qué es lo que estamos protegiendo? Digo, hay peores legislaciones, ¿no? En el Distrito Federal la usurpación de identidad está junto al allanamiento de morada, que se parecen mucho, ¿no? Entonces, pues con ese tipo de erratas, se colocaron
esos tipos penales para ver a quién le podían servir. No han servido, en realidad no han servido. ¿Qué pasó? Que en 2001, después de lo que pasó en las Torres Gemelas, Estados Unidos le interesó más el tema de combatir la cibercriminalidad. Impulsó, fíjense, como siempre, impulsa, pero no firma, el convenio de cibercriminalidad de Budapest. Empuja a los estados europeos a que protejan las cuestiones informáticas, pero Estados Unidos se mantiene al margen. Y si se mantiene al margen Estados Unidos, pues México sigue la misma pauta. Y miren que México es muy dado a la firma fácil, ¿eh? Ya alguna vez en 1982 fue a Estrasburgo a un convenio europeo, digo, ¿por qué nos van a excluir? Sobre cumplimiento de sanciones para personas europeas que pudieran caer en México. ¿Cuándo íbamos a tener una francesa acusada de algún delito, de secuestro, y que tuviera que cumplir la sanción en Europa? No, jamás a firmar. Pues bien, así como firmó Estrasburgo, no firmó Budapest. Se quedó en el tintero y así se ha quedado durante todos estos años. La mayor parte de América Latina no entró a Budapest, solamente algunos, ya lleva por lo menos tres estados firmantes, pero América Latina se ha mantenido muy rezagado en ese ámbito. Bien, las tecnologías cambian. Cuando ocurre Budapest, no teníamos WhatsApp, no teníamos el Facebook como lo tenemos, no existía Twitter. Así que de alguna manera estamos hablando de una legislación antiquísima. Ya le podemos llamar antediluviana, porque de alguna manera no está acorde a lo que estamos viviendo al día de hoy. Bien, ante este panorama, pues a mí se me hizo también fácil hacer una consulta a PGR. Y PGR, que siempre ha sido muy magnánimo conmigo, me contestó. No le quería yo entrar en muchas profundidades, porque a lo mejor PGR no me contestaba, ¿no? Solo le dije, como cuando uno invoca a un fantasma, no me digas qué, ni no me digas cuándo, ni nada. Solo dime si existe alguna investigación por algún delito informático. O sea, no estoy buscando violar ninguna ley de datos, nada por el estilo. Y PGR me dijo, sí, en 5 años hemos tenido una investigación por el 211 bis 3. Y una cortesía que se le agradece es que me dice, y no sabemos cómo vaya a salir, si haya sentencia o no. Todos los días oímos que cuestan millones y millones la usurpación, la clonación, los particulares viven azorados si hacen compras en internet o no. Y nuestros delitos informáticos solo registraban, en materia federal, un caso. Algo anda mal, no somos eficaces. ¿Qué es lo que sí funciona? No hay que irse con un mensaje pesimista. ¿Qué es lo que sí ha funcionado? Bien, la mayor parte de los delitos informáticos, en tratándose de cuestiones fuera de la información, atacan cuestiones de patrimonio y atacan cuestiones con delitos clásicos utilizando como medio nuevas tecnologías. Ahí es donde no andamos mal. Ya tenemos mucha experiencia. El problema es que cuando le decimos a un ministerio público que algo pasó a través de la computadora, se ve que no sabe nada de tecnologías. Ahí tenemos un pequeño problema. Pero, bien, muchas de las cuestiones patrimoniales pueden ser atendidas como delitos clásicos con el nuevo esquema. Pero, aún así, los delitos clásicos tienen también sus propios candados. En el caso del robo, existe, por ejemplo, 4 teorías del apoderamiento: tocamiento, sujeción, desplazamiento y sacar del ámbito de dominio el objeto. En el caso de una transferencia de un personaje que haya encontrado la fórmula de sacar centavito por centavito del banco y pasarlo a otra cuenta, no hay un apoderamiento como tal. No estamos acostumbrados a algo que no sea un apoderamiento físico.
Entonces, cuando es un apoderamiento virtual, no hay teoría para eso. Así que ahí tenemos todavía que avanzar un poco en esos terrenos. En el ámbito financiero, precisamente, es donde se ha logrado hacer las modificaciones a los delitos informáticos, porque esa parte sí le interesa a los bancos, porque esa parte sí ha permeado en los bancos y han sido los principales afectados. Bien, pero ¿qué teníamos o qué hablábamos sobre la regulación? Sobre la regulación tenemos muchísimas herramientas para investigar. Uno de los puntos cardinales de un delito informático es cómo se investiga, y es donde llevamos mayores ventajas. Lamentablemente esas ventajas no las hemos puesto los abogados, las han puesto los ingenieros, que saben cómo funciona el artilugio y nos enseñan el camino para encontrar no computadoras sino usuarios. Se ha llegado muy lejos en ese ámbito. ¿Con qué lo soportamos? Bien, lo soportamos con una ley nueva de telecomunicaciones, con un Código Nacional de Procedimientos Penales y con una serie de leyes que se han ido modificando para poder estructurar pruebas electrónicas. En el campo del nuevo sistema de justicia penal, pues finalmente el juez deja de ser perito de peritos y tendrá que estar apoyado irremediablemente por alguien que sepa de cuestiones informáticas. Y bien, con estas herramientas hemos llegado precisamente a tratar de contestarnos las primeras preguntas que hacíamos en esta breve disertación. ¿A quién sirven? La delincuencia utiliza las nuevas tecnologías de una manera fabulosa. Ha sacado mucho provecho de ello, tan es así que delitos como la pornografía infantil se han potenciado gracias a este tipo de herramientas. El secuestrador, cuando toma a la víctima, ¿qué utiliza? El teléfono celular. ¿Y de quién? De la víctima. ¿Qué podemos utilizar nosotros para poder contrarrestar este tipo de cuestiones? Pues leyes tan polémicas como la geolocalización. Ya se discutió en la Corte este tema, ya se validó en una ocasión, pero también deben de saber una cuestión. No había mucho interés por entrar en la discusión. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió la acción de inconstitucionalidad, ¿cuántos párrafos creen que le dedicó a tratar de combatir la geolocalización? 3 o 4. Esa fue toda su argumentación. Si ustedes creen que con eso van a convencer a 11 ministros, que son conservadores, que son migrantes digitales, que no saben de qué estamos hablando propiamente, pero sí saben lo que significa un secuestro, lo que significa que un secuestrador tome el teléfono celular y que además haya que protegerlo en su ámbito de derechos humanos y que su teléfono no sea afectado, que no sea geolocalizado, etcétera, pues es una barbaridad. Bien, bajo este esquema, la Corte resolvió que la geolocalización sí se valía, aún sin el permiso o la autorización judicial. ¿Por qué? Porque también para la policía es muy importante en los términos, y obviamente entiendan esta discusión desde los terrenos de la buena fe, no de los casos excepcionales donde la policía se convierte en el propio secuestrador, ¿no? La legislación no se hace con ese fin, la legislación se hace con el fin de facilitar el combate al crimen. Y en este caso, pues obviamente se repitió esta fórmula de geolocalización tanto en la Ley de Telecomunicaciones como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue impugnado nuevamente por la Comisión de Derechos Humanos, pero con pálidos argumentos. De alguna manera también, y fíjense, yo soy de la postura de que la geolocalización sí se valga, y sí se valga sin autorización judicial. Pero lo que yo esperaría de una Comisión Nacional de Derechos Humanos que se opone a ello, o de un Instituto Federal de Acceso a la Información que dijo que se iba a oponer y terminó no oponiéndose, son argumentos más contundentes. Tener una discusión que finalmente legitime alguna de las posiciones. Cuando no hay esa discusión, siempre nos va a quedar en tela de duda
si realmente teníamos el argumento más plausible. Y necesitamos y estamos urgidos de una legitimación en esos aspectos, donde obviamente se sepa que se puede localizar. Muchas organizaciones se oponen a la geolocalización, pero para eso precisamente también traigo a colación lo que platicábamos al principio. Las personas ya nos geolocalizamos solitas. Cuando colocamos en la red ya nos estamos geolocalizando, poniendo nuestras coordenadas, etcétera. Pues dejemos, ya que estamos poniendo ese punto en la discusión, pues dejemos que las autoridades nos geolocalicen en caso de que estemos en peligro. Por lo pronto eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias. Le damos las gracias al doctor Nava Garcés por ilustrarnos perfectamente el problema de la geolocalización. Más que nada nosotros, que la mayoría de nuestro auditorio somos migrantes tecnológicos, también tenemos que estar bien conscientes de las implicaciones que tienen estas nuevas tecnologías que a veces desconocemos y que van a una velocidad tan vertiginosa que ponerse al día en la legislación es bastante complejo. A continuación le daremos la palabra al maestro Rodolfo Romero Flores, que es licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, maestro en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una especialización por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y una especialidad en Justicia Electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es profesor titular B, tiempo completo, de la Facultad de Derecho de la Universidad, docente mediante convenio de la UNAM en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y en el Senado de la República, miembro de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática, FIADI, coautor del libro Voto Electrónico, Derecho y otras implicaciones, coautor y coordinador del libro Jurismática, las nuevas tecnologías, el derecho y el derecho, obra homenaje a la trayectoria del doctor Julio Tellez Valdés, y se ha desempeñado como asesor en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y ha fungido como asesor en la Junta de Coordinación Política de la 52 Legislatura del Estado de México, realizando proyectos legislativos sobre nuevas tecnologías y derecho, coordinador de proyectos y vinculación a distancia de la División de Educación a Distancia de la Facultad de Derecho de la UNAM, y en la actualidad se desempeña como coordinador del Centro de Cómputo de la propia Facultad de Derecho de la UNAM. Le cedemos la palabra. Pues muy buenas tardes. Antes que nada agradecer al maestro Alfonso Ochoa Hoffman, precisamente el que abra este tipo de espacios académicos para que gente de la talla del doctor Alberto Nava y de la maestra Rosángela Murcio, especialistas en estos temas, podamos comentar con ustedes. Quiero agradecer también a la doctora Karina Gómez Frode, que nos abre este espacio finalmente, y a nuestra propia directora, la doctora María Lueva Castañeda Rivas. Bien, hace muchos años que el doctor Alberto Nava ha hablado de estos temas, y creo que en sus comienzos, como el de muchos otros autores que nos hemos encontrado inmersos en el binomio derecho-tecnología o derecho-informática, en algún momento dado de nuestra vida académica nos hemos sentido como predicando, si ustedes me permiten la expresión. Tratar de convencer a un ministerio público, tratar de convencer a un juez de los efectos que tienen las nuevas tecnologías de la información y comunicación del mundo del derecho no es nada fácil en un ambiente extremadamente conservador. Quisiera que ustedes me permitieran hacer la siguiente hipótesis o una situación ficticia, yo diría que real y muy común, muy frecuente en nuestra actualidad. El día de hoy, de repente, nos llaman a nuestro domicilio y nos dicen: Rodolfo Romero, usted debe un crédito automotriz por más de 200,000 pesos. Y debe pagar usted la camioneta Lobo que adquirió el año pasado. De repente yo diré, bien, pues si tengo un Volkswagen modelo 73, ¿no? Creo que no coincide. Lo primero que yo me preguntaré es qué sucedió. El banco me empieza a requerir el crédito y yo finalmente argumento de que yo no lo hice. Y sin embargo el banco me demuestra y dice, fue Rodolfo Romero Flores. Esa es la primera parte de la pesadilla. Después me niego a pagar. Busco a alguno de ustedes para que me ayude a llevar el juicio correspondiente, y después de eso simplemente me dicen, bien, usted está boletinado en el buro de crédito. La segunda parte de la pesadilla. Y empieza a complicarse mi aspecto patrimonial frente a una situación que en principio yo no generé
y que alguien posiblemente suplantó mi identidad, por medios digitales o por medios convencionales. Bien, después de eso me empiezo a preguntar qué sucedió. El banco sigue investigando, pero digamos que en algún momento dado damos con el posible responsable, localizando su IP, trazando la secuencia alfanumérica, desde donde se conectó, y localizamos al presunto responsable de mi suplantación de identidad en Centroamérica, en Suiza o en alguna otra parte del mundo. Bien, el tema ahí es que fue un menor de edad. Y seguimos un poco con esta hipótesis. ¿Ese menor de edad es extraditable? ¿Fue el sujeto activo de mi suplantación de identidad? ¿Lo hizo por medios digitales? ¿Cómo se genera el tema de la informática forense o el tratamiento de la evidencia digital? Para al final determinar que es un menor de edad, que generó una afectación patrimonial, pero que en principio se apropió de un soporte lógico de datos, que son mis datos personales, para suplantar mi identidad. Bien, pues no es una ficción, es lo que comúnmente enfrentan ya en la actualidad la sociedad del siglo XXI. Esto serán conductas crecientes y el tema es si tenemos la debida tipificación de este tipo de conductas, porque aquí tenemos que hacernos cargo de algo. Lo decía acertadamente el doctor Alberto Nava. Podemos hablar de delitos cibernéticos, delitos telemáticos, delitos electrónicos, delitos vinculados a las nuevas tecnologías, o podemos hablar de conductas tradicionales solamente asociadas a medios telemáticos o informáticos, porque hay las dos teorías. Una que sostiene que no existen los delitos cibernéticos y la otra que sostiene que por la naturaleza de las conductas que se generan y porque en materia penal en nuestro país, por analogía, no podemos aplicar un tipo penal, creo que estamos migrando a la regulación de una serie de conductas. El grave problema que tenemos, como decía el doctor, desde 1997 el Código Penal de Sinaloa establece el tema de los delitos informáticos. Con posterioridad del 99 el Código Penal Federal incorpora esta figura bajo el concepto no de delitos informáticos, sino acceso ilícito a sistemas protegidos por algún mecanismo de seguridad. Y aquí el tema es finalmente ese. Si las conductas que actualmente están previstas en nuestra legislación penal y finalmente también en la legislación local penal, ¿qué es lo que buscan proteger? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Intimidad, privacidad, un aspecto patrimonial, revelación de secretos, allanamiento de morada, ¿no? Algo equivalente a la violación de correspondencia cuando está en el correo electrónico. Bien, aquí tenemos un grave problema, una asimetría normativa en determinar que hay un tipo penal federal o varios tipos penales federales, pero que también los legisladores locales están regulando en algún momento dado el tema. Aquí el problema es qué bien jurídico estamos tutelando. Y cada día en este esquema los sujetos activos de los delitos cibernéticos se empiezan a multiplicar. Y hasta este momento no hay un concepto unívoco de delitos informáticos. Nadie se ha atrevido, al menos legislativamente, a dar un concepto. Creo que a nivel mundial ha habido un déficit en este aspecto. Pero el tema es que cuando hablamos de los delitos o las conductas asociadas a este tipo de elementos vinculados a tecnología, encontramos una multiplicidad de conductas. Ya se decía acertadamente nuestro moderador. Hoy hablamos de farming, hablamos de phishing, hablamos de dumpster diving, perdón mis anglicismos, pero hablamos del buceo en la basura para recolectar datos personales y después suplantar la identidad de alguien, de manera digital o de manera convencional. Hablamos del farming, de cómo ir redireccionando inclusive, en este caso, cookies o archivos temporales de internet para derivarnos en un sitio que pensamos que es banamex.com, pero no lo es. O simplemente la captura de información financiera. Bien, usted debe actualizar su tarjeta de crédito porque si no en 24 horas se le bloquea. Y les llega a través de spam cada día a su bandeja de correo electrónico. Bien, esa es parte de la complejidad. Pero finalmente también tenemos que hacernos cargo que este tema de los delitos cibernéticos, desde la gobernanza en Internet, tiene un punto de partida: la seguridad de la información. Información personal, información de las empresas, información de instituciones. Es lo que buscamos en un momento proteger. Y bajo este esquema tendríamos que hacernos cargo que este tipo de conductas va a ser creciente en este siglo. Llámenle suplantación de identidad, llámenle acceso ilícito a los sistemas informáticos protegidos por algún mecanismo de seguridad, pero bien, van a ser conductas recurrentes en nuestro siglo. Este tema se vuelve un problema, yo diría, de seguridad nacional. Es un problema que se tiene que atender. Lo decía acertadamente el doctor. Pues bien,
Un banco nunca va a decir que alguien finalmente hackeó o craqueó o robó información de sus cuentavientes. Sabemos algunas cifras, la policía cibernética, si se le denuncia, como decía, en muchos años solamente una averiguación previa y hasta ver, no creo que no se ha consignado a nadie, ¿no? El tema es que la complejidad de este tipo de delitos asociada finalmente a un tipo penal que suele ser complejo en su redacción legislativa o adolece de una falta de técnica legislativa, nos genera un problema. Y aquí el tema es qué papel tenemos los abogados frente a este tema, porque decía el doctor, un ministerio público cuando uno le plantea un asunto dice, pues, ¿cómo le entro aquí? Cuando se les plantea a los miembros de la Corte que es prácticamente el espectro radioeléctrico y finalmente que es la geolocalización, le dedican escasas 4 líneas. Bien, pues aquí el tema, el papel del abogado tiene que ser un papel de formación de recursos humanos especializados para enfrentar este tipo de cuestiones. Yo no dudo que el día de mañana, si muchos de ustedes son litigantes, llegue algún cliente y les diga, bien, me suplantaron mi identidad por medios digitales. Y ustedes se preguntarán, ¿y cómo le entro a este tema? ¿No? Buscaremos al doctor Alberto Nava, finalmente, ¿verdad? Pero, o nos ponemos a llorar, ¿no? El tema es precisamente formación de recursos humanos especializados. Por eso digo en un momento dado, bajo mi perspectiva, que el tema de los delitos cibernéticos o la seguridad de la información es un trípode. ¿Y por qué un trípode? Está asociado al tema de ciberseguridad, está asociado al tema de los delitos cibernéticos, pero también está asociado al tema de la informática forense. Miren, estos son algunos antecedentes o instrumentos regionales en materia de ciberseguridad. En efecto, como ustedes se pueden dar cuenta, partimos un poco de los compromisos de Túnez, pero también del convenio de cibercriminalidad de Budapest de 2001. Decía el doctor, México está muy inclinado a ceder con facilidad a cierto tipo de presiones externas, diplomáticamente hablando. Y hoy estamos valorando, precisamente hace un par de meses hubo unos foros en la Secretaría de Relaciones Exteriores junto con la Procuraduría General de la República, discutiendo si debemos o no adherirnos al convenio de Budapest. Y al final, haciendo un poco el análisis, vemos que gran parte de los elementos que integran este instrumento regional al que deseamos adherirnos son incompatibles con nuestro marco constitucional. Pero de todas maneras, el delegado del convenio de Budapest en México nos dijo, oigan, ¿y para cuándo? Pues sí, déjenme ver o déjenme analizar, es la respuesta del gobierno mexicano. Y al final estamos valorando si nos adherimos o no, ¿eh? Cuidado, este es un proceso muy delicado. Bien, hay una agenda sobre ciberseguridad global, la Unión Internacional de Comunicaciones lo ha impulsado, está la Red Europea sobre Cibercrimen, existe un Centro Europeo sobre Cibercrimen en 2013, y vamos viendo un poco cómo empieza a crecer este tema a nivel internacional con instrumentos regionales, con algún tipo de política pública para abordar el tema de los delitos cibernéticos. Desde luego que este tipo de temas relacionados a la ciberseguridad tienen estos sectores verticales, y aquí hay dos muy importantes: formación de recursos humanos especializados, es decir, ministerios públicos que cuando integren la carpeta de investigación sepan cómo tratar la evidencia digital. No solamente llegar y llevarse la computadora y meterla a un sobre, sino saber qué tratamiento darle a esa evidencia digital y además cómo ir haciendo respaldos propiamente y manejar adecuadamente una cadena de custodia de evidencia digital. Otra parte muy importante es nuestra actualización sobre cibercriminalidad. En efecto, el hecho de que en pocos años tengamos una sola agente por el 211 bis 3, pues implica que algo no está funcionando en el tipo penal, o no está funcionando la informática forense, o el área responsable de la Procuraduría General de la República tiene un déficit de recursos humanos especializados. Entonces creo que ahí hay que ver un poco el tema también de cómo actualizamos. Hoy, el 211 bis, numeral 1 al 7, tiene una descripción de conductas totalmente distinta a las nuevas conductas que están surgiendo cotidianamente y que está impulsando inclusive Naciones Unidas. Entonces creo que ahí tenemos un tema de la actualización de nuestra legislación. Otra parte muy importante es que, digamos, ¿quién establece el rol de órgano coordinador sobre esta temática? ¿Va a ser la Presidencia de la República? ¿Va a ser la Policía Federal? ¿Va a ser la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional de Seguridad? Pues bien, no tenemos un órgano, un ente articulador de este tipo de políticas públicas en materia de ciberseguridad. Creo que sería muy importante. Y algo que estamos haciendo aquí,
realizar foros sobre estos temas. Hoy, de verdad, aplaudo la iniciativa del maestro Ochoa Hoffman, el doctor Alberto Nava Garcés, hemos coincidido en otros espacios dentro de esta facultad, y lo importante es que nuestra facultad siga impulsando esta temática y que se siga trabajando con otras instituciones académicas sobre estos temas. Entonces, creo que es muy importante lo que estamos haciendo el día de hoy. Miren, hace poco me tocó ver en Guadalajara, fui a dar un curso, y lo primero que me dice un abogado que trabaja para el ayuntamiento, dice, bien, en noviembre nos hackearon el sitio, la página oficial del Ayuntamiento de Guadalajara. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿O qué debemos hacer? ¿Borrar la evidencia y tratar de resolver el problema inmediatamente de manera reactiva? Creo que no necesariamente. El tema es que ni siquiera ellos sabían que existe un centro para respuesta a los incidentes cibernéticos, el llamado CERT-MX, que depende de la Policía Federal. Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de incidentes de hackeo, de craqueo, es precisamente notificar a la autoridad diciéndole esto sucedió. En la UNAM tenemos un CERT-UNAM, que si llega a suceder un incidente cibernético de esta naturaleza, propiamente tenemos que avisarle, y DGTIC toma cartas en el asunto. Y el tema es recolección de evidencia digital. El tema es que el Ministerio Público en el ámbito local decía, bien, ¿es local o es federal? Si es federal, entonces, bien, ¿quién toma carta en el asunto? Bien, pues este es el panorama que están enfrentando actualmente el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que sabemos es que alguien simplemente borró la evidencia digital, y si vamos a buscar responsables en este momento, ya no lo hay. O al menos a quién seguir o a quién determinar la responsabilidad penal. Esto nos lleva a algo muy importante, miren, este es el trípode de la seguridad de la información. Diseño de agendas de ciberseguridad, diagnóstico de infraestructuras básicas de información y creación de centros de reacción inmediata a incidentes cibernéticos. Desde luego que en los delitos cibernéticos tenemos que hacernos cargo de nuestra actualización del catálogo de delitos cibernéticos. Y una parte muy importante es la vertiente de informática forense o computación forense, como ustedes quieran llamarle, es decir, el desarrollo de una disciplina técnico-legal que establezca por objetivo el análisis de la evidencia digital. Y en este concepto tenemos que entrar el tema de la formación de recursos humanos especializados. Este es nuestro trípode de la seguridad de la información. Análisis de la evidencia digital. Bien, esta es la escena tradicional de un delito. Podemos ver que ahí podemos encontrar hasta un casquillo percutido, un arma, un lago hemático, bebidas. Alguien estuvo ahí. ¿Cómo han cambiado las cosas en el tema de los delitos cibernéticos? Bien, esta ahora es la escena de un crimen cibernético, que podría ser su oficina o su escritorio, o en este momento lo que ustedes están haciendo, posteando algo en Facebook o en Twitter. Esa puede ser la escena de un delito cibernético. Aquí, ¿cómo analizarlo? Pues bueno, viene el tema de la informática forense. Y aquí encontramos, miren ustedes, que ahí que podríamos analizar, ¿no? Pues puede ser que en un momento dado, pues primero el disco duro, pero resulta que el disco duro borraba la información. Bueno, ¿hay alguna aplicación para recuperar esa información? Pues tal vez sí. Podemos encontrar que hay un registro de llamadas telefónicas, podemos ver algo relativo, podemos saber uno de los procesos que llevó la computadora y analizar un poco esa parte. Podemos ver inclusive en un momento dado, pues qué sucedió en algún proceso que manejó el ordenador en ese momento. Podemos revisar un disco duro externo, o simplemente revisar el bote de basura y ver que algo sucedió ahí. Bueno, pues ahora sí han cambiado un poco el contexto de los delitos cibernéticos. La forma de investigarlos trata y está vinculada directamente a la informática forense. Esto es lo que a priori podemos establecer como informática forense o computación forense, simplemente asociadas a elementos de evidencia digital. Y cuando vemos un poco esta nueva disciplina técnico-legal, pues tenemos que hacernos cargo de algo: identificar la evidencia digital, preservar la evidencia digital, cómo extraer la evidencia digital y finalmente cómo analizarla, y una vez que la analizamos, la evidencia digital, cómo interpretarla. Pero aquí viene una parte muy importante: una vez que se interpreta la evidencia digital, hay que presentársela al Ministerio Público, hay que presentársela al juez, y aquí este es el papel que tenemos nosotros como abogados. Ya la informática, la evidencia digital, no es un asunto de ingenieros, debe ser un asunto de nosotros los abogados. ¿Por qué? Nosotros vamos a ser el enlace, el puente, el traductor
con las autoridades en materia de seguridad ciudadana, de procuración de justicia, para presentar la evidencia digital. Y si un abogado logra hacer una buena presentación de la evidencia digital, creo que estamos orientando muy bien al juez o al Ministerio Público para integrar un asunto. Esto es básico. Nuestro papel ahora tiene que volverse proactivo. Y tenemos que ir de la mano al efecto de los propios ingenieros en sistemas, licenciados en informática. Ya no es un discurso, ya no es una disciplina alejada del mundo del derecho. Es una disciplina que debe estar dentro del mundo del derecho. Esta parte es muy importante, reitero, porque creo que en un futuro las conductas asociadas a la aplicación de tecnología se seguirán incrementando. Y creo que nosotros como abogados tenemos que darle una respuesta a la sociedad. La pregunta y la reflexión que dejo para todos nosotros en este foro es si estamos a la altura de las circunstancias o no. Y si no estamos, pongámonos a trabajar. No solamente que nos preocupe, sino que nos ocupe. Y entonces sería deseable que en el posgrado de esta propia facultad empecemos a incorporar esta temática. Ya el doctor lo hace desde licenciatura, ya hay algunos diplomados con opción a titulación vinculado a tecnologías de la información y comunicación, pero actualmente en el plan de estudios del posgrado, y es un ejercicio de autocrítica, no contempla este tipo de disciplinas. La materia de informática jurídica simplemente se radicó del programa, quedamos en la orfandad varios maestros, no sé, el doctor Alberto Nava, la maestra Rosángela Mucio, Noé Rianda y todos. Y no ese es el tema de que nos hayamos quedado sin disciplina. El tema es que ustedes finalmente no les estamos acercando esta temática. Y mientras otras instituciones van avanzando en el desarrollo de estos estudios, nosotros nos estamos quedando al margen. Universidad de vanguardia, facultad de vanguardia, vamos a ponernos a trabajar. ¿Les parece? Bien, muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Rodolfo Romero Flores por su brillante ponencia, en la que nos hace hincapié precisamente en este papel del abogado en la formación de recursos especializados. No podemos ya quedarnos atrás, muchas otras universidades, facultades están tomando precisamente estas materias, y algo que mencionaba un ponente en la mañana es la importancia de añadirle a este criterio, a esta formación de recursos especializados, un impacto social, y no solamente un impacto económico como se podría dar en muchas otras universidades del país. Bueno, a continuación, la maestra Rosángela Murcio Aceves, que es licenciada en Derecho con estudios de posgrado por la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrática en la materia de Técnicas de Enseñanza del Derecho y Didáctica y Metodología Jurídica en la misma institución desde el año 2001 a la fecha. También cuenta con especialidades en habilidades docentes y técnicas de desarrollo grupal, aspectos pedagógicos en licenciatura, Derecho Constitucional, Derecho Penal, así como diversos cursos sobre procedimiento de evaluación y modelos académicos por la Universidad Tecnológica de México. Es catedrática en institución en las materias de Derecho Penal 1, 2, Derecho Procesal Penal y Clínica de Derecho Penal, Derecho Económico, Bursátil, Mercantil, Amparo y Clínica de Amparo, Negocios Internacionales, Derecho Internacional Público, Instituciones Financieras desde 1995 a la fecha, y en las mismas materias, además de Derecho Corporativo para la Universidad del Valle de México. En cuanto a su desempeño laboral, ha fungido como asesor jurídico de la 55 legislatura del Congreso de la Unión, postulante en despachos particulares y asesor en materia penal constitucional, así como gerente jurídico en la Vicepresidencia Jurídica de Grupo Televisa. Cedemos el micrófono. Muchas gracias. Pero creo que, a ver si creo que ahí queda perfecto. Bueno, primero que nada agradecer a la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho y sobre todo agradecer a los alumnos por su gran actividad y gran esfuerzo para armar este tipo de eventos que son muy necesarios. Me gusta mucho ver a la comunidad del alumnado trabajar en proyectos comunes a fin de poder dar a conocer información, pero sobre todo actualización jurídica, como es en este caso los temas novedosos al hablar de delitos informáticos. Primeramente quiero decirles a mis compañeros que estoy muy agradecida de volver a ver a personas desde hace muchos años que no nos veíamos, y también de escuchar sus palabras, porque bien ciertas, pero me han causado miedo.
La verdad es que ahora ya traigo miedo y dicen que los últimos seremos los primeros. ¿Por qué me causa miedo? Y miedo y a la vez me siento a salvo porque desde hace rato estoy buscando la red de internet para mandar un mensaje y no puedo. Entonces, por un lado me siento a salvo de que los sistemas de internet y el acceso a internet no sea tan fácil, porque bueno, no me puse en riesgo, ¿no? Ese podría ser un avance. Y la segunda situación de la cual no me siento a salvo es de pensar que los medios de comunicación cada vez están en constante avance y que esto es una turbulencia muy rápida, muy veloz, sobre todo a los que somos de generaciones anteriores a las de ustedes, que son unos chiquillos, pues sí nos cuesta trabajo enfrentarnos a los sistemas computacionales e informáticos, por un lado, y por otro, colocarlos en situaciones de riesgo. ¿Será que como adultos pues estamos buscando la perspicacia del daño que nos pudieran causar? Y mucho más cuando uno se dedica a los asuntos penales, a la persecución de los delitos penales, porque en este caso pues crea una psicosis. Quiero comenzar retomando algunos puntos de lo que comentaban mis compañeros sobre la necesidad de transmitir información. Recuerden que es una necesidad normal, contemporánea, pero además añeja y adherida a los seres humanos el hecho de comunicarse con otros. Y si pensáramos desde los hombres primitivos hasta la actualidad, pues hemos evidenciado avances muy, muy rápidos, pero sobre todo tecnológicos de hace muy pocos años a la fecha, con muy altos alcances. ¿A qué voy? Pensando en asuntos prácticos, no hace mucho, una madre de familia acudió al despacho a pedir una información, una asesoría, respecto a la supuesta agresión que recibe su hija a través de las redes sociales. Y entonces nos dice que es una jovencita de aproximadamente 12 años, que ella sube información en el Facebook, que con autorización de sus padres crea una cuenta, un muro, en donde la información que sube pues es el día a día de un diario que sucede en la escuela. ¿Qué ocurre? Que dentro de esa red que se crea escolar, pues los compañeros empiezan a opinar sobre su estatus, primero sobre si les cae bien o no les cae bien, luego empiezan a opinar sobre si tiene novio o no tiene novio, luego empiezan a opinar sobre su situación social, económica, hasta que llegan a un punto de la intimidad. Y entonces en esa liga de información empiezan a hablar sobre cuestiones sexuales. Y estamos hablando de cuestiones sexuales en niños de 12 años, que ya no me asusta porque ahora ellos saben mucho más de información que los adultos. Claro. Y entonces en este sentido, cuando empezamos a leer los comunicados que había con sus compañeros, había compañeros muy, muy agresivos, que calificaban la conducta de la chica, pero además discriminaban a la chica, atentando contra no solamente su intimidad, sino contra su propio prestigio, porque además abrían el muro a la posibilidad de que si bien la chica no había permitido que se viera esa información solamente para los miembros de la escuela, pues ellos a su vez habían propagado la información al compartirla con sus propios seguidores. ¿Esto qué implicaba? Pues que si no era famosa, se volvió famosa en muy poco tiempo y que al final de toda esta situación pues podría haber hasta un daño psicológico de identidad personal y de todo su futuro, tanto académico como personal y como ser humano. En ese sentido, creo que estamos muy vulnerables. Así como lo comentaban mis compañeros, la secuencia delictiva implicaría toda una investigación que habría que armar, en donde los datos a veces son muy escasos, en donde a veces no guardamos evidencias, donde como usuarios solemos borrar información. Sí se puede rastrear en determinados momentos, pero después se puede perder. No hace mucho hubo una resolución de la Corte Interamericana respecto a la posibilidad de que los grupos que manejan las redes sociales, los servidores, puedan entregar información a las autoridades judiciales, es decir, todo aquello que ustedes colocan en las nubes, desde sus conversaciones más íntimas hasta las conversaciones laborales, familiares, etcétera. No hace mucho, curioseando, leía yo algunas revistas de índole artístico y veía yo un problemón en el que ahora están en cuestiones de intimidad y de privacidad respecto a un muy conocido periodista, en donde dieron a conocer sus comunicados de WhatsApp. Tiene un amante, descubrieron que tiene un amante y se dicen cosas más que candentes dentro de esa liga de WhatsApp y entonces ahora pues viene un dime y direte de si es verdad o no es verdad, pero sobre todo lo que está en juego es un manejo de información privada. Bueno, al respecto, lo que yo he visto en la práctica es que pareciera que nos falta técnica para conocer
la estructura de los delitos y saber cómo constituirlos y cómo comprobarlos. Si bien es cierto, ya el maestro Rodolfo muy bien hablaba de la cuestión criminológica o criminalística respecto a la forma de constituir las pruebas o las evidencias, lo que también es cierto es que los ministerios públicos carecen de una formación técnico-jurídica respecto a la estructura del delito. Y entonces muchas veces hay que explicarles el cómo del delito, el para qué del delito y lo que se debe probar. Hago aquí una pausa. Alguna vez un ministerio público, y no es porque quiera yo hablar mal de ellos, yo también rescato que hay algunos muy valiosos, le comentábamos, bueno, en un delito de homicidio, ¿qué pruebas tiene usted que recobrar o recabar a efecto de poder constituir el ejercicio de la acción penal? Y entonces él decía, obvio, pues por intuición el muerto. Cuando dijo eso, sí nos llamaba mucho la atención de que una autoridad, bajo el principio de legalidad, estuviera hablando de que las pruebas que iba a recabar pues eran por intuición, porque la autoridad no actúa por intuición, actúa por lo que la propia ley le faculta para hacer. Y entonces, cuando no hay mecanismos en leyes orgánicas o circulares de la Procuraduría bien definidas sobre el cómo van a actuar los ministerios públicos, hasta dónde va a llegar el alcance probatorio, nos metemos en un verdadero lío. Ahora, para efecto de poder aclarar algunos aspectos sobre los delitos informáticos, pues ya mis compañeros decían que no hay una definición muy clara sobre los delitos informáticos porque todavía no nos ponemos de acuerdo. Y creo que desde ahí hay que empezar, tenemos problemas de creación normativa. El primer problema es que no sabemos si lo conceptualizamos como un fin o un objetivo, o también lo podemos ver como un instrumento o un medio. Cuando lo vemos como el fin o objetivo es cuando atentamos contra el propio sistema de cómputo, pero cuando lo vemos como un instrumento o un medio es un mecanismo para llegar a algún lado, para obtener un fin o provocar un daño. En este caso, por ejemplo, en la situación de las redes sociales, pues lo estaremos viendo como un instrumento o medio. En conclusión, algunos ya estudiosos del derecho pues nos han ayudado a dar una probable definición de delito informático de una manera más precisa y nos dice, bueno, todas aquellas actividades ilícitas cuya medio de ejecución tenga que ver con la informática, sea a través de computadoras, medios informáticos, telemáticos, dispositivos de comunicación electrónica, que produzcan daños o perjuicios. Y aquí tenemos el segundo problema que ya el maestro Rodolfo mencionaba respecto al bien jurídico, o sea, causar daño o perjuicio ¿contra qué? Es ahí donde ya no se puede colocar en la clasificación típica dentro del Código Penal. Ahora, lo que sí se tiene claro es que se tiene como objetivo vulnerar los derechos de un titular, aquel que maneje la información o aquel que sea dueño del sistema de cómputo, que en este caso tendríamos que entrar en cuestiones de sujetos pasivos que podrían ser tanto privados como públicos, como también empresas. Ahora, otro aspecto interesante de los delitos informáticos, que su intención es provocar daños, pérdidas, incluso daños y pérdidas en el sistema informático del cual se hace uso. ¿Cuál es la situación actual respecto a la persecución de estos delitos? Bueno, primero tenemos un crecimiento masivo de la informática. Creo que ya todos los presentes seguramente traen su celular en la mano, y es más, cuando uno no sale con el celular de la casa, pues se siente uno como carente de alguna parte del cuerpo, algo nos falta, ¿no? La inseguridad nos embarga. Y segundo, tenemos el cibercrimen como una de las actividades más frecuentes en la actualidad. Según estadísticas de la Conducef, estamos hablando de un aumento en el 181% de fraudes a través del sistema informático. Esto es muy grave, porque esto implica que es una realidad que cada vez más es frecuente y que, como ya lo mencionaron mis compañeros, no hay leyes claras ni mecanismos prácticos de persecución. Ahora, ¿qué información es la vulnerable? Habría que analizar ¿en qué situaciones nos colocamos en riesgo? Primero, manejar informes sobre cuentas bancarias. Y ahora los mismos sistemas de los bancos nos obligan a realizar las transacciones a través de estos medios electrónicos, por los cuales deben existir candados o códigos específicos a fin de guarecer nuestra información. Otro, tarjetas de crédito. ¿A quien no han conocido ustedes a alguien cercano que le hayan clonado su tarjeta en la gasolinería, en algún centro comercial, en algún restaurante? O así también de identidades completas. Así como el maestro Rodolfo mencionaba el caso de, bueno, ¿y qué tal si ya debo un auto que nunca vi, que nunca viví? Pues ahora resulta que pueden utilizar nuestras credenciales de lector, nuestros datos personales para mandar correspondencia a nuestro nombre y solicitar no solamente créditos, sino promover actuaciones judiciales. Por ejemplo, en el caso de los juicios en línea fiscal, pues también tendríamos esa vertiente que cubrir. También se ha dado cuentas de subasta en línea, que es un área de riesgo, y las direcciones de correo y contraseñas, que a mí me causa mucha risa cuando veo que el propio sistema de cómputo te dice, sugiero tal contraseña,
o pones la contraseña y te califica la idoneidad en la misma y te dice, no, muy vulnerable, ¿no? Pues todas son vulnerables. Si ustedes pensaran en la cantidad de combinaciones que podríamos hacer, pues resulta n infinito. Entonces habría que crear contraseñas que primero para la memoria fueran sencillas, pero segundo que en realidad garantizaran que nadie va a violarlas o obtenerlas. Ahora, esto nos lleva a los conceptos que generalmente a nivel internacional, sobre todo en Norteamérica, se han mencionado como principales conductas delictivas. Primero, el acceso no autorizado. Segundo, los actos dañinos o circulación de material dañino, como sería la pornografía, o también aquellos mensajes terroristas o los mensajes discriminadores o de grupos xenofóbicos, por ejemplo, así como también la intercepción no autorizada de algunas correspondencias. Aquí más o menos les traje o quise darles una idea de cuál es la estadística actual de los pocos asuntos que quizás no llegan a tribunales, pero que sí se pueden ver dentro de las averiguaciones previas, que también son muy escasas, sobre la forma de participación y cuáles son las más frecuentes. De todos modos, si gustan esta información, se las dejaría para que ustedes puedan analizarla con detenimiento. Lo que sí es una realidad es que los estados de la República no están exentos y entonces tenemos estados con mayor incidencia y menor incidencia. Hasta ahora los de menor incidencia se encuentra Baja California, dentro de los estados con mayor incidencia está el Estado de México, Distrito Federal y Nuevo León. Ahora, esto nos lleva entonces a que, bueno, la problemática no solamente se concierne a una situación nacional, sino que ahora podemos hablar de situaciones internacionales. Por ahí un fraude muy famoso de una entidad africana en donde ellos manejan tiempos compartidos, pero además de tiempos compartidos, premios internacionales de viajes al fin del mundo si tú quieres, con ganancias de millones de euros y entonces en tu página de correo, en tu correo aparece un mensaje en donde dice has ganado el premio más grande de tu vida, elige dónde quieres ir. Lo que sí es que necesitas hacer un depósito bancario a tal cuenta bancaria a fin de que podamos mandarte la información, que sería el único costo que tendría el hecho de participar y obtener tu premio. Por ejemplo, eso nos denotaría que no solamente el fraude de persecución nacional en el caso del uso de informática, sino que trasciende las fronteras y va mucho más allá. Llega al ámbito internacional y entonces si hablábamos de problemas competenciales entre estados, pues ahora la situación se complica mucho más cuando vemos involucrados otros países, no solamente el nuestro. Ahora, tenemos fragilidad de leyes, como ya lo veníamos platicando, velocidad y complejidad técnica de los dispositivos, así como falta de cooperación internacional, y quisiera pensar que no ha sido por falta de voluntad, sino a veces, muchas veces, por cuestiones políticas y por cuestiones de información. México no se adhiere fácilmente a los tratados internacionales que parecería que son eficaces para el progreso de la persecución delictiva, pero eso sí, se adhiere a tratados internacionales que a veces ni siquiera tienen un contexto de fondo y traen repercusiones económicas muy graves. Bueno, así de esa manera ya visto el planteamiento, también tendríamos un punto que sí tendremos que analizar, la profesionalización del fraude. Los fraudes por Internet tienen su complejidad, pero mucho más complejidad tienen cuando aquel que conoce del Internet o el ciberespacio o de los sistemas de cómputo, pues se vuelve más que maestro, yo diría doctor en la materia. Y les platico, no hace mucho dando clase en el Reclusorio Norte, conocí dentro de muchas alhajas delictivas, había sujetos activos de delito de fraude, y entonces uno de ellos me decía, bueno, yo soy secuestrador, pero yo no soy cualquier secuestrador, yo soy secuestrador en línea. Decía, hombre, a ver, explícame cómo es eso del secuestro en línea. Dice, sí, porque mire, yo desde aquí del reclusorio opero con mucha facilidad. Los sistemas de seguridad para efecto de bloquear las líneas de Internet no son infalibles y hay manera de ingresar a las redes sociales. Y sobre todo, nos gusta mucho analizar el perfil de las víctimas. No conozco jamás a la víctima, pero la víctima viene a mí y cae solita. Y le decía, a ver, explícame cómo está ese problema, porque ya me empezó a dar más que miedo, terror. Dice, sí, la gente suele poner lo que come, dónde vive, a dónde acude, dónde se divierte, dónde se relaciona con otros amigos, quiénes son sus amigos, quiénes son sus vecinos, quiénes son sus conocidos, cuándo comen, cuándo cenan, cuándo toman café, cuáles son sus costumbres, etcétera. Si lo único que hay que hacer es ser muy dedicado y observador y crear un perfil de dónde se mueve, a qué hora se mueve y con quién anda.
Uno hace la llamada por teléfono, da la información, le dice, mira, tengo aquí a tu chiquillo, tú sabes si no lo quieres recuperar, porque tu chiquillo se junta en tal y tal y tal lugar, con tales amiguitos, va en tal escuela, y entonces cuando el sujeto pasivo del delito escucha gran cantidad de información sobre su familiar, cae solito. Y entonces tú le dices, oye, deposítame en tal cuenta bancaria, con tal relación de datos, y con todo gusto te devuelvo a tu víctima. No hay más que hacer, es un tipo inteligente, dicen que hay gente inteligente para el bien y para el mal, pues sí, en este caso, pues no necesariamente para el bien, y saben hacer su trabajo. Y además me comentaba que hay formas muy fáciles de violar la seguridad de los celulares, y si también podemos acceder a su sistema de fotografías, a su información personal, si entonces en realidad nosotros no tenemos que hacer gran trabajo, lo único que hay que hacer es paciencia y observar y llevar punto a punto cada uno de los datos que la propia víctima nos da. Entonces yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Los avances tecnológicos van muy rápido, mientras nosotros operamos a nivel de ministerios públicos, postulantes y además legisladores, pues los delincuentes van mucho más adelante que lo que la propia ley pueda prever. Ahora, hablemos sobre los partícipes del delito, que ya algunos de mis compañeros habían mencionado sobre los perfiles, que no hay un perfil específico, pero habremos que tratar de crear uno más allegado a la realidad. Bueno, en cuanto a los sujetos pasivos, les comentaba, pueden ser individuos particulares, pueden ser empresas, pero también pueden ser instituciones crediticias, y tenemos aquí entre nos, y que ojalá no vaya a salir de esta sala, pues un caso ahorita muy famoso, el fraude a Bancomer, en donde sujetos se presentan ante las cajas de Bancomer, siendo de una operadora de tesoros, y de traslado de dineros, y entonces sacan un retiro, hacen la operación y se van. Y entonces descubren que, bueno, hubo una documentación cibernética anterior, o sea, una solicitud de traspaso de cuentas, que es lo que los lleva a ¿qué? A poder tener la autorización de sacar y retirar aquellos recursos. O sea, no es tan sencillo como lo quieren hacer plantear, sino yo creo que tiene una connotación mucho más profunda. Así también tenemos que los gobiernos actualmente se colocan en superriesgo. Digo, manejar cuentas del SAT o malversación de los informes del SAT sería un punto de riesgo. Meterse con las cuestiones de seguridad nacional. Me acuerdo de aquel asunto cuando fallece uno de los procuradores famosos federales, cae su avión, un ciudadano común en las redes sociales dice, oh, qué bueno que se cayó, lo teníamos previsto, y no bien está en eso cuando ya le cayó la policía y dicen, a ver, lo vamos a investigar. ¿Por qué? Porque usted puso palabras claves relacionadas con el evento, por lo tanto usted puede ser copartícipe del delito. Eso nos demuestra que el gobierno, el Estado mexicano, pues tiene cierta psicosis también sobre ser atacado en sus sistemas de seguridad nacional. Entonces creo que no hay que dejarlo de lado. En cuanto a los sujetos activos, no necesariamente manejan relaciones laborales apegadas a los sistemas electrónicos, lo que sí tienen es que manejan sistemas informáticos. Y rápidamente les comento. Tenemos la figura del hacker, que por cierto tenemos hackers blancos y hackers negros, que eso es ya así como una clasificación más específica, en donde el hacker blanco en realidad no nos va a hacer mucho daño, ingresa las cuestiones de las empresas sobre todo para analizar los sistemas y detecta todas aquellas fallas para propuestas de seguridad. En cambio, lo que son los hackers negros, pues son aquellos que sí traen la utilización de su destreza a fin de obtener un perjuicio, obtener un beneficio económico. Tenemos también la figura de los crackers, y ahí les ponía yo una caricatura porque hasta en el cielo se rompen los códigos y las contraseñas, ¿no? Para ingresar al cielo, y dicen, bueno, ya hemos descubierto el código del genoma humano, ¿no? Dice, pues ya caímos en el extremo. También tenemos los coders y los phreaking, que también ya han platicado eso sobre el uso de los virus en Internet, y que no solamente da en el sistema de cómputo tradicional, como serían las tablets o las computadoras, sino también los dispositivos son susceptibles de ello, al igual que aquellos que están siendo expertos en clonación telefónica. Tenemos los copy hackers, que son aquellos que generan toda una ingeniería social y electrónica o dinámica sobre el Internet, pero no necesariamente son hackers, intentan hacerlo, aparentarlo, y se parecen a estos, a los que se llaman lammers, que normalmente son aquellos que quieren lucirse como conocedores de la informática, descargan programas que les permiten hackear cuentas o hackear información o bajar videos sin autorización y proliferarlos, y se sienten hackers, ¿no? Pero no necesariamente lo son. Así también tenemos
conductas internacionalmente reconocidas, y una de las más documentadas es sobre el gusano Morris. No sé si ustedes hayan escuchado sobre esta conducta. En 1988 fue el primer caso famosísimo en donde un individuo, estudiante de una universidad famosa, desafiando los sistemas de seguridad del Estado norteamericano, sube un gusano electrónico, y ese gusano lo que hace es bloquear cuentas, pero además distraer información, y entra a los códigos ultrasecretos del Estado norteamericano. Esto genera, pues, no solamente psicosis, sino la creación del equipo de respuesta ante emergencias informáticas en Estados Unidos, y a partir de ahí, pues, le ponen mucho más énfasis también a la creación de seguridad legislativa. También tenemos los botnets, que son programas de software controlados a distancia, en donde seguramente ustedes han recibido las actualizaciones de Acrobat o de algún sistema operativo, en donde les pide que, pues, hay elementos nuevos y que habría que bajarlos. Y dices, oye, yo nunca los he querido bajar. Pues sí, pero la propia computadora ya lo hizo porque tuvo una orden a distancia. También tenemos los wares, que son los piratas del software, que esos son los que violan los códigos alfanuméricos a fin de llegar al ingreso de propiedades industriales, sobre todo de patentes, de marcas, en empresas muy grandes, y los daños son enormes, lo que se puede provocar es enorme. Así también tenemos el hacktivismo, que aquí es el uso de las redes sociales o de las redes de Internet para cuestiones antinucleares, ambientalistas, lo que son Greenpeace, antiguerras, también pro derechos humanos, movimientos sociales. En el caso del movimiento zapatista, a lo mejor ustedes han escuchado al respecto, que seguramente así ha sido, ellos también han hecho uso de las redes para efectos de propagar información. También tenemos el ciberpandillerismo, que se encarga de hacer expresiones racistas, discriminatorias o xenofóbicas. Acá abajo les ponía yo algunos ejemplos, así como también los mercenarios y traficantes de información, principalmente enfocados a que al espionaje o el sabotaje de información, el robo y venta de identidad, encubren actividades ilegales, piratería de software y también lucran con el mismo. Tenemos grupos terroristas y grupos extremistas que también usan este tipo de medios, al igual que los cibergrafitis, que se encargan de amenazar, dar mensajes ridiculizantes o burlas sobre determinados personajes. Y ahí también les ponía algunos ejemplos, y el famoso phishing, en donde quien no cae resbala, ¿no? Aquello de corrobore sus cuentas bancarias, necesitamos corroborar la información a fin de que su tarjeta de débito, crédito o de cuenta de cheques pueda ser válida, si no, mañana que quiera usted sacar dinero no podrá hacerlo. Y entonces la gente entra en psicosis y da los datos. Tenemos también el robo de identidad, pero no solamente de las personas, sino los robos de identidad de las páginas de Internet. Se hacen pasar como páginas certificadas que no lo son, y la gente vierte su información particular o muy personal. Los spammings, ¿quién no ha recibido spam de a montón, ¿no? Es informaciones sobre cuestiones sobre todo mercantiles o comerciales, que inundan nuestro correo electrónico, pero muchas veces van acompañados de virus, de gusanos y de otros espías que pueden sacar información de nuestros sistemas electrónicos. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Independientemente de las formas conductuales, de que hasta en la técnica hay que aclarar algunos términos. Una cosa son los delitos computacionales, otra cosa son los ataques informáticos, al igual que los delitos informáticos. Insisto, los delitos computacionales utilizan como medios la informática. Los ataques informáticos no necesariamente constituyen conductas ya tipificadas, son comportamientos inadecuados, inapropiados, que pueden causar daño, sí, pero que no necesariamente están regulados. Así como también, ya lo habíamos visto, ataques o delitos informáticos. Esto implicaría que se utilizan el sistema informático como medio, pero también tiene una opción de fin, ¿no? Causar el daño en general. Ahora, yo me quiero ir un poquito más adelante a la cuestión de cómo se han clasificado hasta ahora estos delitos. Y creo que aquí podemos encontrar algo muy claro. Ya algunos autores a nivel internacional, sobre todo en la Unión Europea, nos han hablado de que podríamos hablar de delitos informáticos relativos a la finalidad que buscan o al daño que producen. Y entonces habría una cierta clasificación sobre delitos contra el patrimonio, delitos contra la intimidad, la seguridad pública y las comunicaciones, falsificaciones informáticas y contenidos ilegales en Internet. Esto nos llevaría entonces a qué hacer con un marco normativo deficiente, como ya mis compañeros lo mencionaban, y en la práctica qué hacer y a dónde acudir. Les comentaba yo el caso de la chiquilla con su consulta jurídica por parte de sus papás, en donde dentro de los principales problemas
que veíamos como postulantes era, ¿qué tipo de información yo le puedo brindar al Ministerio Público y cómo armar la supuesta agresión al bien jurídico a efecto de que el Ministerio Público pueda actuar con facilidad? Primero, saber a dónde acudir, ese es un punto importante. Tenemos aquí algunos datos que quizás sirvan de ayuda. Tenemos ahora un sistema en la Secretaría de Seguridad Pública que nos habla de delitos cibernéticos, aquí les puse la página por si quisieran copiarlo posteriormente. Tenemos también denuncias contra estos delitos en las fiscalías especiales para los delitos utilizando ya sea pornografía infantil o cuestiones de trata de personas, lo toman como medio de ejecución y también pueden recibir denuncias. Al igual que tenemos un consejo cibernético o de seguridad pública, en donde también nos pueden ayudar. Tiene un link en particular, el Consejo Ciudadano del DF, tiene un link para cuestiones de informática o delitos cometidos por informática o en redes sociales, sobre todo que vulneren la privacidad. En conclusión, ¿a qué llegamos? Bueno, yo comenzaba platicándoles sobre este asunto de la violación de información y de la intimidad de esa jovencita, y sí me gustaría decirles que en la persecución delictiva nos hemos llevado varios tropiezos. Primero, el desconocimiento de la autoridad respecto a qué elementos habría que compartir. Segundo, a que no hay medidas precautorias que sigan protegiendo la intimidad y la privacidad de la chica, que ese es otro punto también interesante. Y tercera situación, el plantearnos hasta dónde vamos a llegar. Porque investigando resultaba que aquellos que habían sido agresores de la chica, dentro de esos agresores había un manipulador de información. Descubrimos que no todos los que estaban dentro de las cuentas del Facebook eran menores de edad, sino que en muchos casos esos menores de edad eran adultos adictos a la pornografía infantil, de grandes mafias, que principalmente lo que hacen es disfrazar su perfil a fin de que la víctima caiga con mayor facilidad. Y creo que eso también no hay que dejarlo de ver. En la realidad tenemos todo un protocolo de actuación, deficiente o no, pero además, insisto, los sujetos los sujetos activos se van profesionalizando. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos. ¿Le desconecto aquí? Sí, le agradecemos su brillante participación a la maestra Rosángela, que nos ha dado una perspectiva muy amplia sobre todos los tipos de delitos, sobre todas las conductas que puede haber en Internet. Y en general la mesa ha tenido esta gran virtud de mostrarnos un panorama desde el avance de los dispositivos, sobre la información que nosotros mismos colocamos en Internet, todo este marco en el que el abogado puede insertarse, pero precisamente para ello necesitamos capacitarnos, necesitamos tener más información, necesitamos documentarnos y empezar a darnos cuenta que es un fenómeno global, no solamente local, muy amplio. Ya hemos discutido en otras mesas sobre la gobernanza global, sobre la protección de datos en Internet, sobre telecomunicaciones, y con base en ello podemos armar digamos, un gran marco sobre el que podríamos investigar incluso en la maestría, en la licenciatura, diseñar nuevos planes de estudio, ahí se empiezan a abrir muchas oportunidades. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas de los asistentes, y la primera sería de Natalie Huitrón, que pregunta al doctor Rodolfo Roberto Flores: ¿existe una policía especializada en perseguir delitos cibernéticos? Sí. ¿Quiere que vayamos respondiendo? O? Sí, por favor. Gracias. En efecto, la Policía Federal cuenta con una división de policía científica. Ahí está precisamente la policía cibernética. En el caso del Distrito Federal también se cuenta con una policía cibernética. La propia Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal cuenta con una dirección de policía de ciberdelincuencia, policía preventiva de ciberdelincuencia. Y sí existen, digamos, ya las instancias institucionales para que finalmente vaya uno canalizando este tipo de conductas, o al menos denunciándolas. El gran problema es que el tamaño del problema no lo sabemos con certeza. La misma Policía Federal ha reconocido en foros académicos que no tiene estadística confiable sobre el cual generar una política pública. Sabemos algún tipo de denuncias, pero sobre un universo de 40,000 denuncias, y lo que no se ha denunciado, lo que queda en la impunidad, como decía el doctor, creo que es una parte muy importante, pero sí existen las instancias. Gracias, maestro. La segunda pregunta para
necesario que haga el Estado mexicano para fortalecer una regulación efectiva y que corresponda a la problemática de los delitos electrónicos? Hay una parte muy importante que tendríamos que ver a partir de la Estrategia Digital Nacional. Recuerden ustedes que en noviembre del año pasado se publican las líneas estratégicas, se dan a conocer las líneas estratégicas en materia de la Estrategia Digital Nacional. Ahí encontramos ya, y en el Plan Nacional de Desarrollo, algún tema vinculado a la seguridad de la información. Y recientemente, hace un par de meses, se publicaron en Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Seguridad Pública. Todos en alguna vertiente tocan el tema de seguridad de la información, es decir, ya se empieza a construir una política pública sobre estos temas. Está la legislación, puede ser inconsistente, tener deficiencias, pero al menos ya estamos viendo si, al menos en la Oficina de la Estrategia Digital Nacional, a partir de un proyecto que sea más bien de un programa que se llama Programa de Gobierno Moderno y Cercano a la Gente, asociado a lo que es el Programa Nacional de Seguridad Pública y el Programa de Seguridad Nacional, sí ya encontramos una preocupación sobre estos temas con la finalidad de crear una política pública. Muchas gracias. La siguiente pregunta de Héctor Solís es una pregunta conjunta para el doctor Rodolfo Romero Flores y el doctor Alberto de Nava. La pregunta es, debido a que un delito puede ser cometido en un lugar y tener repercusión en otro, ¿es posible crear un código o convención a nivel internacional para regular estos delitos? ¿Qué se tendría más en cuenta? ¿El lugar donde repercute el acto o donde se comete el acto? Esta pregunta tiene una respuesta muy vieja. Se llama el principio lex tosi commissionendi. Significa que se aplicará la ley del lugar donde se cometió el delito. Esto es, no donde está la conducta, sino donde se perpetró el resultado. Ese principio existe en los tratados de extradición y a nivel convencional, pues obviamente lo que se pide es que exista la misma legislación, tanto en un estado como en otro, sea interestatal o sea internacional. Esa es la cuestión. Finalmente Budapest lo que trató de establecer fue una línea o generar líneas de acción. Qué bueno que lo recordó el maestro Romero. Efectivamente, en abril y mayo fueron la reunión que organizó Secretaría de Relaciones Exteriores, PGR y otras instituciones para hablar de Budapest, y siempre se habló bajo una tónica: firmaremos Budapest. Sí. Pero nunca dijimos cuándo. Ese es el problema. Gracias. Sí. Claro. Gracias. No, perdón, doctor, ¿no quiere contestar? No. Bueno. Bueno, la siguiente pregunta es para otra vez el doctor Alberto Navas. ¿La inversión que se desarrolla en la educación básica en TICS es una manera adecuada para formar una sociedad que comprenda los delitos cibernéticos o qué otras opciones se tienen? Bueno, en realidad existe un instrumento que ya había referido el maestro Romero, creo que era más bien pregunta para el maestro Romero, que había tocado el punto y no le quiero robar esa parte. El tema de la estrategia digital nacional, pues finalmente son líneas de acción en donde se establece toda una serie de políticas en este tema. Creo que es un punto, o más bien es necesario hablar también al respecto, y aprovechando la voz, precisamente de dos cuestiones que se enfrentan o que nos permite enfrentar con estos retos. ¿Por qué estamos tan mal en ciberdelitos? ¿Por qué legislamos tan mal? ¿Por qué hemos olvidado tanto eso? Porque los ciberdelitos finalmente afectan solamente a los particulares. En su gran mayoría afectan a los particulares. Hay otro ámbito, hay otro escalón en esto de los ciberdelitos que se llama ciberseguridad, al que se refería la maestra Rosángela Murcio cuando decía hay ataques informáticos. Mientras el Estado, el aparato gubernamental se sienta protegido de estos ataques, lo que pasa en los delitos pues ha quedado precisamente en el tintero. Muchas gracias. Otra pregunta más para usted, doctor. ¿Cómo afecta la reforma de telecomunicaciones a la regulación de los delitos electrónicos? Bueno,
es una herramienta de investigación. Y creo que tenemos que irnos a tratar de romper ciertos mitos que existen respecto de las telecomunicaciones. Nos sentimos invadidos en nuestra privacidad cuando escuchamos esto de la regulación o de que nos van a geolocalizar. Pero hasta en los cuentos de niños hay geolocalización. La madrastra de Blancanieves le pregunta al espejito, ¿quién es la más bella? Y le dice, no eres tú, es Blancanieves. No, Blancanieves está muerta. Y dice, no, se encuentra en la casa de los hermanos. Eso es geolocalización. Ese espejo nos da esa herramienta. Cuando ustedes ven precisamente, no sé si alguna vez han visto la película No robarás de Kieslowski. Es una película de los años 80. Nada de leyes de telecomunicaciones ni nada, ¿verdad? Pero la gente sabe que si levanta el teléfono va a ser escuchada. Nunca hemos estado, la geolocalización le ayuda mucho al paranoico. Tiene razón, ¿no? No estamos solos. Y alguien sí lo está escuchando. Así que no nada más es que él escuche voces, sino también ahí lo escuchan. En este caso, precisamente con este tipo de legislaciones, lo único que hace el Estado es poner en claro el juego que existe desde que nos dieron el teléfono por primera vez hace casi un siglo. Los estamos escuchando. La maestra Roságela Murcio tocó un tema que es verdaderamente sensible. Es la telenovela de los que nos gustan las nuevas tecnologías actualmente. Hace 10 años, la Suprema Corte de Justicia no tenía el canal judicial. Y para repartir o para que la gente conociera su trabajo, repartía DVDs. Ya era una modernidad, ya no eran CDs. Y en el DVD relativo a las comunicaciones privadas son inviolables, aparece una conductora muy simpática, muy bonita y todo, que dice cómo resolvió la Corte y concluye, ya dijo la Corte que las comunicaciones son inviolables. ¿Quién creen que era el amante de Pedro Ferriz? Ella. Paradojas de la vida. Terminó siendo intervenida su comunicación. Tal vez al amparo de la luz del artículo de la reforma que hubo en 2008 de que las personas pueden aportar sus grabaciones, quién sabe, pero ahí está. Así que, pues ahí queda una paradoja hasta en la academia. La siguiente pregunta es para la doctora Roságela Murcio. Desde su perspectiva, ¿qué se debe hacer para garantizar la seguridad jurídica a las víctimas de los delitos cibernéticos? Sí, me la pusieron difícil porque dependerá del tipo de víctima. Antes de contestar eso, y voy a intentar relacionarlo, también creo que se nos ha olvidado tocar el punto de los derechos de autor, de la propiedad industrial, de la vulnerabilidad que hay en ello, no solamente por el aspecto de la piratería de discos, sino también de mecanismos de audio, todo lo que son transmisión de audio, transmisión de señales. Ya por los años 90 hubo un problema entre algunas televisoras por el manejo de información. A lo mejor ustedes reconocen aquel asunto de la mutación o la modificación de partes de telenovelas para un programa de chismes de artistas, en donde recuerdo que uno de los artistas salía de un accidente automovilístico muy grave en la zona del sureste del país, y cuando lo comentaba la conductora decía, es un asesino que ha matado a una bailarina, iba manejando, seguramente estaba en estado de ebriedad, y detrás de ella habían mutilado la obra, de una parte de la obra que era una imagen en donde el actor aparecía con un arma de fuego bajándose de un caballo. Entonces es mutación de la obra, están cambiando la obra en el sentido, en el fin, pero además la están cortando en trozos, pierde su unidad. Ahí entramos en conflictos de derechos de autor muy fuertes, no solamente por el qué habían hecho con la obra y su contenido, sino de dónde habían sacado la información. Y ellos arguían que una vez que la novela había sido transmitida, subía al satélite y dentro del satélite la información era plenamente libre. Y entonces cualquiera podría tocarlo. Digo, eso no es así,
se venden derechos, se compran derechos, y al respecto pues sí hubo criterios nuevos para la regulación de derechos de autor con el manejo de este tipo de sistemas de información. Al igual de esta situación se ha dado la idea de a quién le pertenecen las fotos que subimos en el Facebook, en el Twitter. Por ejemplo, vieron no hace mucho el selfie del mono, en donde el mono del zoológico toma el teléfono, se toma una selfie, y entonces habla ahora el titular de la cámara del video y dice, pues yo quiero derechos. ¿Por qué? Porque es mi aparato, con él se lo tomó el mono, aunque yo no sé el mono que se tomó la selfie, ¿no? Entonces creo que entramos en problemas muy complicados, al igual que cuando ustedes suben sus fotografías familiares o suben sus creaciones de presentaciones. Por ejemplo, si yo esta presentación que presenté el día de hoy la coloco en algún sistema o dispositivo, eso implicaría de a quién le pertenece en realidad. O sea, puedo hacerlo público y compartirlo, o en realidad me puedo reservar ciertos derechos. Por eso cuando hablaban de cómo garantizar la seguridad de las víctimas, pues tendríamos que ver quiénes son las víctimas. A nivel de empresas, que es el marco en donde más me conduzco, sí hay mecanismos, pero no solamente legislativos, digo, ahí son bastante vagos, sino a nivel de informática. Yo creo que están en los avances más elaborados para poner candados, para evitar que se robe información, y son muy cuidadosos de este tipo de transmisiones. Ahora, en el caso de la vulnerabilidad de las víctimas personas físicas, les digo, no hay nada estructurado todavía de manera de protocolo para protección, simplemente nos adherimos a las garantías y derechos humanos que ya la propia Constitución nos consagra. Una pregunta más, maestra. La mayoría de los delitos son mediante el uso de artimañas para robar información. ¿Qué tan difícil será darse cuenta de que se ha sido víctima de ese robo de información? Pues yo creo que ya cuando hacen uso de la información y cuando se ve el perjuicio, porque también otro de los detalles ante los ministerios públicos es no se ha causado el daño. O sea, usted tiene la presunción de que la información ha sido sacada del dispositivo o se está haciendo uso de ella, pero en realidad, ¿cuál perjuicio le causa? Y entonces una de las complicaciones ha sido que alguna vez un ministerio público le decía, bueno, compruébeme el daño. Si no hay daño, no hay manera de poder continuar. Yo creo que es otro de los aspectos más que habría que hacerle llegar a los legisladores a fin de que crearan normas específicas al respecto. La siguiente pregunta es una pregunta para toda la mesa y dice, sabiendo que se puede localizar una computadora, extraer evidencia digital del delito, ¿cómo puede la autoridad determinar quién cometió el delito? Si los dispositivos pueden ser intervenidos física o remotamente, ¿es suficiente la evidencia digital del equipo para inculpar al dueño? Gracias. Hay varias circunstancias cuando se recaba evidencia digital. Por ejemplo, el tema ahí es la cadena de custodia. Se identifica dónde está la evidencia. Se puede inclusive hasta requisar algún tipo de objeto por parte del Ministerio Público. Muchas gracias, maestra. Se puede requisar, pero aquí el tema es finalmente cuando entra el perito en informática, el perito que va a generar la conservación de la evidencia digital. Primero, saber dónde está. Una vez que está debidamente localizada, tomar las medidas para finalmente preservar esa evidencia. Y una vez que se preserva, cómo identificarla para analizarla. Entonces aquí tenemos que la cadena de custodia juega un papel muy importante. Un ejemplo, esta computadora es un elemento, un dispositivo con el cual se cometió un delito cibernético. Bien, si llegara el Ministerio Público y se lo llevare finalmente, pero se lo llevare de esta forma donde están todos los dispositivos para USBs, todo lo que es precisamente red inalámbrica activada y esto, pues finalmente jugando un poco al abogado del diablo. Si la persona que yo defendiera le diría, pues simplemente la cadena de custodia de esta evidencia pudo haber sido alterada. Y ese simple detalle del Ministerio Público por no haber llevado a cabo una cadena de custodia adecuada, puede simplemente tirar un asunto a la basura. Entonces, ¿por qué se vuelve importante esto? Porque finalmente, reitero, es el papel que tiene. Un disco compacto, un CD, un DVD, la evidencia pudo haber sido alterada. Si llegan y lo colocan simplemente sobre un sobre y no se toman otro tipo de medidas, yo puedo decir que eso pudo haber sido alterado. Las pistas de información no fueron aseguradas. ¿Dónde está en un sobre antiestático? Simplemente el Ministerio Público le puso masking-tape y lo echó a un sobre. Bien, al momento en que retiramos esa cinta adhesiva puede dañar las pistas de información. Eso no es una cadena de custodia adecuada. Este tipo de detalles es lo que está enfrentando un poco el Ministerio Público y lo que no sabe precisamente es que no hay protocolos para actuar en ese aspecto. Entonces, primera parte,
generar protocolos para que el Ministerio Público o el juez tome una cadena de custodia adecuada, preserve la información de manera adecuada. En materia de evidencia digital tenemos casos de éxito y casos de rotundos fracasos. Podemos encontrar al equipo y a la persona que utiliza el equipo. Ya tenemos comprobados casos en ese sentido. Pero también tenemos casos en donde llega el Ministerio Público al lugar del crimen, y no estamos hablando nada más de evidencia digital. A veces la computadora está junto a una persona que murió. La computadora nos puede dar muchos datos, pero ¿qué creen que hace con la computadora? Le van a negar. El propio Ministerio Público, cuando le preguntan ¿qué encontraste? Esta computadora. Muy útil. Ya no sirve. Ya en ese momento mató la evidencia. Otro punto. Cuando hay un cuerpo, cuando hay un homicidio y hay una computadora, la gente se centra en el cuerpo y se olvida de la computadora. Se ve el lugar, al día siguiente regresa y la computadora ya no está. Y ahí, pues, ahí se duda de todos, de buenos y de malos. Regresaron por la computadora, tenía información, etc. Ya hay actualmente programas, sobre todo para cuestiones de memoria RAM, que es la memoria que se va si se apaga la computadora. Ya hay programas para recuperar el historial y cómo se trabajó en la memoria RAM. Y esto se tiene que aplicar en ese momento bajo el protocolo precisamente de la recuperación de evidencia digital. En muchas ocasiones, no cubrir estos aspectos o no contar con este tipo de elementos ponen en un verdadero predicamento a los policías que se encuentran con este tipo de objetos. Un pequeño detalle: los delitos informáticos del 211 bis 1 al 211 bis 7, los últimos son más bien procedimentales, no todos son delitos. Hablan de que no haya un puerto abierto, y la cuestión es que mientras haya un puerto de nuestra computadora hacia la impresora, etcétera, hay puertos abiertos. Estamos dando entrada a que el objeto de la computación pueda ser violado, lo mismo que cuando abrimos el Bluetooth, que es una puerta de entrada para este tipo de delitos. Bueno, una pregunta es de si el público tiene alguna otra pregunta que desee realizar antes de terminar la mesa. No, listo. Bueno, le damos muchas gracias a los ponentes y a continuación le haremos la entrega formal de las constancias de participación de los ponentes. Les pido por favor les den un fuerte aplauso a los ponentes. Para el doctor Alberto Enrique Nava Garcés. Muchas gracias. Para el doctor Rodolfo Romero Flores. Gracias. Amable, muchas gracias. Y a la doctora Rosángela Murcia Cebes. Muchas gracias. Les agradecemos por su presencia en esta mesa y los invitamos para que mañana estén con nosotros a las 11 de la mañana en la mesa titulada Implicaciones de las TICs, las vicisitudes jurídicas del comercio electrónico. Es a las 10. Es a las 10, perdón. Muchas gracias. Lo bueno es que se puede editar. Sí.
Buenas tardes, le damos la bienvenida a todos los asistentes, le damos las gracias a los ponentes por estar aquí presentes y le extendemos un agradecimiento a la División de Posgrado de la Facultad de Derecho, a la doctora Gómez Frode y asimismo al Proyecto Grado Cero y al doctor Alfonso Ochoa Hoffman por facilitarnos el auditorio y apoyarnos en este coloquio. Vamos a empezar con la mesa de este coloquio jurídico, la gobernanza de Internet, dilemas de la regulación jurídica. El tema de esta mesa es los vitrales de la problemática jurídica de Internet en los delitos electrónicos, retos y perspectivas. Como ustedes saben, toda tecnología tiene dos facetas, una positiva y una negativa. Digamos, por ejemplo, la energía atómica, con ella logramos medicina de avanzada y al mismo tiempo se presta para una bomba de mucho poder que puede destruir ciudades enteras. Y así muchos avances tecnológicos como la petroquímica tienen como correlación la contaminación del planeta, entre otros. En este caso hablamos del Internet y una de sus particularidades es su enorme potencial para el desarrollo de las tecnologías, para el desarrollo de las sociedades, pero al mismo tiempo tiene un componente negativo, que es que toda tecnología utilizada por los humanos en sentido positivo también puede tener serios problemas y hoy vamos a hablar precisamente de los delitos que suceden dentro del Internet. Estos delitos informáticos que todos conocemos, existen muchos, como por ejemplo el phishing, el robo de identidad, el fraude electrónico, entre muchos otros. De manera que, sin abundar más, porque esta será precisamente la cátedra inicial del doctor Alberto Enrique Nava Garcés, quien es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, ambos grados con mención honorífica. Actualmente es profesor por oposición de Derecho Penal en la Universidad Nacional Autónoma de México. Un esfuerzo mental por saber las cosas, sino más bien nos convertimos en una cuestión instrumental del aparato para poder comunicarnos con otras personas. Uno de los grandes problemas que ha habido de un tiempo a la fecha es que, así como hemos visto diagramas donde las personas comienzan encorvadas y se van estirando con el tiempo y con la evolución, digo, sin tratar de lastimar a los que sean creacionistas, la cuestión es que poco a poco también las personas se han ido haciendo una involución, volviéndose a agachar y en cualquier reunión vemos un gran problema. Ya las personas están consultando el celular, ya no se comunican entre ellos, ya la comunicación es escasa. Estamos entre más comunicados, más solitarios que nunca. Y dependemos cada vez más de esta clase de aparatos. En tanto es así que precisamente tenemos que saber si realmente estamos regulados, no estamos regulados en estos ámbitos o, como yo lo creo, estamos sobreregulados y mal regulados. Hace escasos 2 años realicé un trabajo para la Organización de las Naciones Unidas en donde me pedían hacer un ejercicio. ¿Cuántas leyes hay sobre Internet y nuevas tecnologías en América Latina? La sorpresa es que solamente del índice salieron 696 páginas, sin entrar al cuerpo de las leyes. Había estados, había países que finalmente no le daban mucha importancia al tema de Internet, pero había estados en que habían regulado región por región, habían hecho leyes especiales, principalmente, y esto se abulta mucho en los casos de Brasil y Argentina. Pero ¿por qué digo que estamos mal regulados? Ya lo veremos líneas más adelante. Regresando otra vez a otro de los hilos conductores de esta plática, pues tenemos que recordar precisamente eso que estábamos comentando hace unos momentos. ¿Para qué sirven estos smartphones? ¿Qué tipo de actividades realizan a través del smartphone? El problema de un smartphone es cuando el dueño ya no es tan inteligente como el teléfono, ¿no? Ese es el gran reto que nos pone estar hablando con Siri. Pero afortunadamente todavía Siri no juega ajedrez. Entonces, en este tipo de cosas, nos damos cuenta que mucho de nuestra vida empieza a depender y muchas de nuestras cuestiones, de nuestros datos, los empezamos a colocar en este tipo de artefactos. Y
En particular, por cierto, los smartphones también tienen otra función. Sirven para hablar por teléfono. No se les olvide ese punto con el que alguna vez comenzamos. Pero en particular hay dos o tres aplicaciones que me gustaría comentar sobre su funcionamiento. Ubican Foursquare, ubican Waze, ubican Navigon, Google Maps y algo que se llama Facebook. Bien. Foursquare es una aplicación en la que la persona hace check-in en determinados lugares y a cambio le dicen pues cuál es el platillo que se recomienda, cuáles cosas no debe de pedir, cómo es el servicio, etcétera. También le ayuda a uno a localizar gasolinerías cuando ya el tanque ya viene prendiendo por segunda vez la luz amarilla, y también aun cuando está aparentemente apagada esta aplicación, cuando estamos en un determinado lugar, digamos la Facultad de Derecho, dicen: no olvides pasar por las tortas Mari, que son las mejores. Ah, caray, yo pensé que lo traía apagado. Bien. La cuestión es que uno tiene que corresponder a ese tipo de aplicación haciendo check-in, o sea, ya fui, calificarlo, si se puede sacar una foto, socializarlo, y finalmente se constituye como una aplicación más de valor agregado para estos servicios de teléfonos. Fuera del check-in, pues realmente Foursquare no tiene mayor ni dificultad, pero tampoco mayor chiste. Y con eso, pues obviamente nos damos cuenta que la mayor parte de los teléfonos actualmente ya tienen una forma de establecer en dónde nos encontramos. Una cuestión que puede parecer sexista y demás, pero ni modo, es parte de nuestra naturaleza, es que los hombres regularmente cuando estamos perdidos no preguntamos. Y nos dicen: oye, ¿por qué no preguntas en la esquina? No, yo ahorita doy, soy muy bien orientado. No preguntamos a nadie. Pero para eso también ya aparecieron precisamente dispositivos que orientan en cuestión de GPS y que pues a uno lo ubican en la ruta. Algo que obviamente hace enojar al sexo femenino porque dicen: oye, nunca me haces caso a mí, pero a la computadora sí. Y tenemos Waze, Navigon, Google Maps, que de alguna manera nos establecen cuáles son nuestras rutinas y nuestros viajes más comunes. Así como estábamos hablando de Foursquare, pues también Waze, Navigon y todo este tipo de aplicaciones van guardando una determinada rutina de nuestros viajes. En pocas palabras, nosotros estamos diciendo dónde estamos. Por último, Facebook y algunas otras aplicaciones de redes sociales tienen una función similar. Aun cuando la persona no acepte o no quiera divulgar en dónde se encuentra, queda registrado desde dónde está mandando determinados mensajes. Una cosa es que no quiera y más bien que no se haga público, pero no que no quede registrado. Y al respecto, pues obviamente iremos entrando a nuestro tema. ¿Qué es lo que no tenemos en nuestra regulación en los delitos informáticos? Pues miren, hemos sido muy erráticos para legislar en materia informática. En Sinaloa, hace ya muchísimos años, se presumía de tener la primera ley o los primeros tipos penales en materia informática. Pero ¿qué pasaba si el delito ocurría desde Durango? Impunidad. Una persona no podía alcanzar o ser juzgada si en otra entidad no se considera como delito. En el caso de la legislación federal, tuvo un momento cumbre que se desinfló al poco tiempo. Se incorporan los delitos en el artículo 211 bis 1 a 211 bis 7 en 1999 en la legislación federal y aplicaba de alguna manera al Distrito Federal porque eran un solo cuerpo legal. Pero justo en 1999 el Distrito Federal obtiene como una de sus facultades para la Asamblea hacer su propio Código Penal. ¿Qué significa?
que esos delitos informáticos que se estaban estableciendo ahí, de pronto quedaron atrapados con una serie de candados que obviamente son parte de nuestra legislación. ¿Cuáles son esos candados? Artículo 104 constitucional, artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué dicen? Pues que solamente serán delitos federales y se atenderá sobre los delitos que se cometan en el Código Penal Federal de acuerdo a las circunstancias y a los sujetos que padezcan el delito. ¿Qué significa? Que si un particular resiente el daño, no se le va a poder aplicar el Código Penal Federal. Mala tarde entonces para esta clase de delitos. Además, fueron incorporados por una moda nada más, sin saber cuál era la naturaleza de los propios delitos. El legislador en aquel momento estaba legislando en un cuarto a oscuras. Sin saber de qué se tratan las nuevas tecnologías, trató de colocarlo. Profesor investigador del Infotec, profesor investigador invitado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, abogado litigante en materia penal y consultor en materia de amparo penal en el despacho del doctor Ricardo Franco Guzmán. Es autor de más de una decena de libros en derecho penal, entre los que destacan Análisis de los delitos informáticos, editado en el 2005, Delitos informáticos, editado en el 2007, El error en derecho penal en el 2007, la Ley de Producción de Datos en posesión de particulares en el 2012 y la prueba electrónica en materia penal en el año 2011. Sin más preámbulo, le cedemos el micrófono al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, gentil y distinguido y escaso público. Agradezco mucho a la División de Estudios de Posgrado la invitación para venir a hablar con ustedes sobre estos temas. De alguna manera, cuando el auditorio es más reducido, pues obviamente podemos entrar en un diálogo que nos acerque más a sus dudas, etcétera, y poder de alguna manera sacar provecho de esta presentación. Lo primero que quisiera comentar, y no me voy a extender mucho, es para dar continuidad a lo que ya hablábamos en estas aulas hace un año. Nos habíamos quedado en el hecho de si realmente las tecnologías nos servían o nosotros le servimos a las tecnologías, y tenemos que saber con qué contamos, tanto en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información, como de los delitos o con la regulación que tenemos sobre ella. Bien, al principio precisamente de nuestra disertación el año pasado, comentábamos que existía un gran problema o un gran debate. Realmente, viéndolo como un derecho, el Internet para todos, y viendo que precisamente una de las banderas de Facebook del presidente de Facebook era, sí, Internet debe de existir para todos, realmente había un interés por parte de este tipo de empresas para ampliar nuestros derechos o para ampliar sus mercados. Y así, precisamente, siguiendo ese mismo hilo conductor, tenemos que preguntarnos a quién sirven las nuevas tecnologías. Nosotros encontramos mucho provecho en los nuevos artilugios como el smartphone, que pues tienen muchísimas tareas, realizan pues obviamente cuestiones como sacar fotografías, llevar una agenda, tener contactos. Cuando se nos olvida algo, ya no tratamos o ya no apelamos a nuestra memoria, sino todo lo googleamos. Cuando tenemos una duda de qué significa algo, directamente a Wikipedia. Realmente empezamos a dejar de tener cierto, o de hacer un